Bienvenidos a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Vamos a los titulares. Bueno, vamos a estar hablando diversos temas, pero nos ocupa mucho lo que está pasando en Estados Unidos con estas protestas, con los inmigrantes, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que también está ocurriendo. ¿Qué tenemos que decir tanto el sacerdote y su pastor Ricky Rosado sobre ese tema? También vamos a estar hablando de las situaciones que están ocurriendo con diferentes decisiones. Ya aprobaron esta semana a las tres que faltaban en el gabinete constitucional y la Secretaría de Justicia, desde que la aprobaron, le mandaron preguntas calientes y mandó por el centro el plato, que vamos a estar hablando lo que la licenciada Gómez ha dicho al respecto. También vamos a estar tocando temas de la violencia que está pasando en el deporte. Vamos a hablar sobre eso después con el apóstol Walter, la violencia en el deporte aquí en Puerto Rico. Y también vamos a estar hablando sobre ciertas leyes que se están aprobando y que son beneficiosas y que hay un desconocimiento en el sector de fe sobre ellas, aunque ya la FRAPE ha dicho que va a hacer los talleres para que se entere todo el mundo sobre ese tema. Esos temas y muchos más vamos a estar hablando aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, sepa que nos puede seguir también en nuestro canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Ahí ve esto mismo que estamos haciendo aquí para la emisora de radio. La puede ver ahí en el YouTube. Y entonces usted se goza y ve al Padre Carlos cada día que viene aquí muy eh, planchadito, muy elegante. Y yo pues estoy bastante estrujadito, pero gracias a Dios que estamos. Padre, saludos, bendiciones, Dios me lo cuide. Saludo, pastor. Saludo a todos los que nos están viendo o nos están escuchando en la radio, especialmente, ¿verdad? WKQ 580. Y qué bueno, como digo siempre, todos los viernes que estamos en esta plaza pública para que nosotros como creyentes podamos aportar al debate público en nuestro país tanto las noticias, las inquietudes puertorriqueñas, como las que están experimentando el mundo. Así que qué bueno de estar aquí de nuevo y que nosotros no seamos excluidos, sino que somos parte de esa plaza pública de país para discutir estos temas que nos inquietan como humanidad. Este mensaje que discutimos aquí en análisis, pero que también nosotros lo hacemos en diferentes otros escenarios y plataformas, entiéndase, educando, dando talleres, visitando la legislatura para educar a nuestros legisladores o llamadas telefónicas, ha rendido frutos. Y recientemente habíamos dicho que tuvimos una reunión con la licenciada Lourdes Gómez, la ya confirmada secretaria de Justicia, porque como todos sabemos, ya se confirmó la secretaria de Justicia, se confirmó a la alcaldesa de Gurabo, Rosachelli, como secretaria de Estado, y la que estaba interina en el Departamento del Trabajo, ella también ha sido confirmada. O sea que ya, como quien dice, el gabinete está completo. Ya, viste, ya el jariquiri que tenían los medios de comunicación, que si no tenemos, que si tenemos, que si aquello y lo otro. Mira, las confirmaron y se han quedado todos calladitos. A veces esa situación de una prensa que quiere cargar los tobos para un solo lado crea unas ansiedades en el pueblo innecesarias. Y mira, se aprobó a principios de junio, no, ni siquiera tuvimos que pasar, como dicen algunos, esto vamos a tener que no pasará junio y no nos tendremos confirmado. Y mire, en un día hicieron la vista y en un día, cuando se quiere, se puede. Por otro lado, padre, seguida la prensa comenzó a indagar sobre el tema del aborto para ver si la ponía en una posición difícil. Y oye, contestó tranquila, clara y contundente. Sí, yo creo, fíjese, pastor, usted ha traído un punto importante.
El mismo Metro, el periódico electrónico, decía, la postura de la secretaria marca un cambio respecto a la del ex secretario Domingo Emanueli, quien consideraba vigente el precedente judicial Pueblo versus Duarte que validaba el aborto. Por lo tanto, ella tiene claro cuál es la política de este gobierno y de la legislatura, que es la que eh, hace política pública y por lo tanto su cambio claro es que el aborto es un delito. Eso es claro. Solamente hay dos excepciones, por motivos de salud y en la que esté en juego la vida de la madre. Que no basta, como dice Pueblo versus Nahul, no basta el deseo de la mujer abortar, porque en Puerto Rico no hay aborto electivo, sino que la mujer y el médico tienen que tener una relación médico-paciente dentro del marco de las excepciones. Y por lo tanto tiene que haber un consentimiento informado y tiene que haber un diagnóstico sobre salud o vida de la madre. Y ella está clara en eso y incluso dijo que esta administración es pro vida Así se expresó. y por lo tanto, de nuevo, Pero me gracias a parece Dios que dijo tendremos más. una secretaria con una apertura a la promoción de la dignidad humana del niño en el vientre materno y a la vez a la protección de la mujer en el contexto del Pero me aborto. parece que dijo más. Dijo que iba a fiscalizar las clínicas de aborto. Sí, así mismo fue. De nuevo, un cambio de postura. Yo quiero insistir a nuestros oyentes que en Puerto Rico no existe el aborto electivo a voluntad de la madre. ¿Quiero abortar? Aborto. No. En Puerto Rico solo existe el aborto terapéutico, en la cual la madre, por motivos de salud o que esté en juego la vida, podría utilizarse el aborto como una opción para, por decir así, preservar la vida o la salud de la madre. Pero quiero aclarar que lamentablemente la clase médica en Puerto Rico, ideologizada por la agenda del aborto, todavía entiende que el aborto es necesario para preservar la vida o la salud de la madre. Los hospitales católicos en los Estados Unidos que tienen sala de emergencia o que bregan con embarazos de mujer, nunca utilizan el aborto y preservan la vida y la salud de la madre. Pero la ideologización de la medicina en Puerto Rico y en el mundo en general, lamentablemente, no preserva la vida de la Bueno, mujer. pero hay muchos lugares donde el aborto está prohibido. Por ejemplo, la República Dominicana. Vamos, Y en el caso de la Cuba de Fidel, en correcto. el caso de la Cuba de Fidel, después de la 12ª semana está prohibido. Solamente hay unas excepciones específicas que tienen que ser después de una evaluación médica, casi con un panel, donde tienen que haber toda una serie de criterios para permitir el aborto. ¿Eh? Imagínense, la Cuba de Fidel Salvemos tiene nuestros más niños. sensibilidad que nosotros, que somos un país pro vida. Salvemos nuestros niños. De hecho, hay estados en la nación americana donde está regulado inclusive en semanas. Sí. Y yo me parece que se está madurando el ambiente para que en Puerto Rico, ahora en agosto, se someta un proyecto en esa dirección. Yo espero, estoy orando y espero que algún legislador tome esa iniciativa para que estemos en la discusión. Estamos a tiempo todavía, estamos en el primer año y me parece que esas cosas se resuelven rapidito. Primer año, segundo año, no puede pasar. Sin embargo, estaba saliendo yo de una farmacia en estos días y vi en la primera plana del Nuevo Día, prensa amarillista, diciendo en peligro los trans en Puerto Rico porque proyectos de ley en la legislatura. Y yo dije, ¿cuál será el proyecto de ley? Me imagino que será el 350, que no los pone en peligro. Al contrario, protege a nuestros menores. No y reconoce que una persona adulta puede tomar las decisiones sobre su cuerpo con respecto a la transexualidad como entienda en su vida personal. Lo único es que prohíbe que con los menores de edad se utilice ni reasignación de sexo ni bloqueadores de pubertad, Pues, porque no, es que no es solo Puerto Rico. No solo lo están haciendo unos estados de la Unión Americana, ahora hay un caso que el Tribunal Supremo va a decidir
si esa ley es consistente con la Constitución. Y debe bajar antes de junio 30, Sí, ¿verdad? antes de junio 30. Pero es que países como Inglaterra, países europeos, están prohibiéndolo. Países que habían ensayado este camino con los menores de edad, entendieron que un menor de edad no tiene la estabilidad emocional para tomar una decisión que tendrá consecuencias permanentes. Ya si tú eres adulto, tú haz con tu corporidad lo que entiendas oportuno. Lamentablemente, ¿verdad? Porque para nosotros, la visión cristiana es que el cuerpo es un don, es por decir así, un proyecto a realizar y no, Y es por un decir así, un dato a superar. y bíblicamente es el templo El templo del donde mora el Espíritu Santo. Espíritu Santo, donde Dios mora en el ser humano. Imagínate la sacralidad que el cuerpo, tal como nos lo dio Dios como don, pero de nuevo, cada uno tiene el derecho de tomar las decisiones en su vida que crea oportunas. Sin embargo, perdón, continuando en esa línea de temas de salud, eh, el presidente Trump o Casa Blanca, junto al Departamento de Salud, han dicho que van a investigar lo de la píldora esta para provocar el aborto. O sea, que va a ser regulada o no se va a dispensar como se estaba haciendo, porque Biden la liberó, que la gente podía ir a comprarla hasta por internet. Ya ni siquiera tenía que ir a la farmacia para que le dieran todo el protocolo, sino que la podías pedir hasta por internet. Eso está ahora mismo en un proceso de regularse. Sí, porque las estadísticas están hablando de consecuencias incluso de muerte o situaciones graves que terminan en salas de emergencia. El uso de esta pastilla del aborto sin supervisión médica, incluso por medio, por decir así, del correo, está suscitando una preocupación que ha llevado a reevaluar las decisiones que había tomado Biden. De nuevo, cuando tú ideologizas la medicina, ya no ves el bien de la persona, sino por decir así, ves solamente el adelantar una agenda ideológica. Y por eso la administración del presidente Trump está intentando reevaluar y analizar esa data que sin duda es importante. Por otro lado, y seguimos en esa línea que tiene que ver con aspectos de salud, hay un reclamo de nuestros enfermeros y enfermeras en Puerto Rico por la carga de trabajo que tienen, a veces atendiendo sobre 25 o 30 pacientes cada uno y a veces en turnos que se tienen que quedar porque no llegó el otro turno. Más ellos están haciendo reclamos de beneficios, reclamos de salario. Pero hay que distinguir algo. Aunque uno pueda identificarse con la carga de trabajo de un enfermero o una enfermera que son tan importantes, no solamente en el hospital, porque nuestros enfermeros y enfermeras ahora van a las casas, están en las égidas, van a diferentes lugares a hacer trabajos. La realidad que hay que distinguir que una cosa es el empleado público donde el gobierno pudiera tener mayor relevancia en sus decisiones porque sería el patrono, a la empresa privada, como serían los hospitales o las égidas o los ¿Por qué? auspicios, ¿Por qué usted hace esa distinción con respecto a porque los hospitales y a los enfermeros y en enfermos? cuanto al salario pudiera haber alguna restricción, porque también hay que entender que existe ya el salario mínimo. Ahora, si tú lo vas a regular, tiene que haber una situación apremiante y el método menos oneroso. Eso se pasa diciéndolo un amigo mío y yo lo he aprendido ya. Pero eso solamente cuando está en juego un derecho fundamental. Y por supuesto, los hospitales no tienen un derecho fundamental para reclamar que no se aplique criterios de salario o sobre todo criterios de condiciones de trabajo con respecto a los enfermeros. Ahí no tiene, ellos solamente pueden reclamar cuestiones económicas en las cuales ya es un criterio meramente racional que tenga un fin legítimo. Por lo Pero tanto, puede entrar entonces el gobierno y decir, de ahora en adelante va a pagar $50 la claro hora. que sí, de hecho lo hace con ¿Bajo respecto. qué, criterio legal? Bien sencillo, que esos empleados cumplen una función única en el sistema de salud del país y deben estar, por supuesto, tienen que estar eh, eh, remunerados adecuadamente. Por lo tanto, y además, Pero sobre, eso no le compete a la empresa privada
por la demanda, la oferta, por la forma en que se... Porque es que la salud se ha privatizado en Puerto Rico, por decir así, en un 90%. Pero la salud sigue siendo una responsabilidad última del Estado. Le permite que los hospitales ejerzan, colaboren en la salud del país, pero los hospitales no son los que determinan Lo que condiciones pasa de que trabajo, si etcétera. fuera tan fácil como tú lo expresas, su señoría, pues ya hubieran regulado los planes médicos. Y los planes médicos hacen y deshacen como quieren. Pero el problema de La los... única forma en que han podido Sí, regular es con el plan médico del gobierno. no, no, Y el plan médico del gobierno le paga diferente a los médicos que le pagan, como le pagan la empresa privada, los planes médicos privados. evidentemente hay unas condiciones mínimas, hay un ámbito de autonomía mínimo que el gobierno respeta con respecto a todo este tinglado de salud. Pero no, el problema de los planes médicos no es un problema estructural o político, o por decir así, de naturaleza legal. Es un problema político. Es un problema de que, sin duda, el que tiene dinero puede influenciar en las decisiones. Porque, por ejemplo, con respecto al pago de las enfermeras y enfermeros de Puerto Rico, hay una ley que pone un mínimo con respecto a ello. Es distinto a cualquier otro mínimo de salario general. Y sobre todo, las condiciones de trabajo, por supuesto que tiene que intervenir. Por eso es que le dan una licencia. Si tú no tienes una licencia, no puedes ser hospital, porque y la licencia, el que la concede, puede poner condiciones. Por eso es que podemos intervenir con asuntos del ejercicio de la libertad religiosa. Bueno, pues vamos a tener que revisitarlo porque no están... No, eh, el sistema de salud en Puerto Rico está en crisis. no, no, pero por esa línea que usted mencionó, me dio el pie forzado de que estamos teniendo situación con los hospitales para que le dejen al ministro y al sacerdote ejercer Sí, su trabajo y su ministerio. Y cada día seguimos recibiendo de gente cercana a nosotros. sí, Una- yo recibí del padre Fernando Felices, que fue a las 10:30 de la noche a un hospital porque le dijeron, como a una de sus feligreses, que había una señora, su mamá de 103 años, que reclamaba ver un sacerdote. No hubo forma que el policía, de manera arbitraria e irresponsable, porque la ley es clara, no hubo forma de que este señor entendiera que el ejercicio de la libertad religiosa por parte de un paciente no está condicionado a ningún otro criterio que el deseo que tiene el paciente de entrar en contacto con su sacerdote Yo, dentro de unas condiciones generales. De hecho, el padre le decía, mire, que es que me han pedido ir a ver a esta señora, que la ley lo dice. Puede pedirlo el paciente como un familiar. Y él le decía, estas no son horas de visita. Mire, es que ella quiere que se le unja, se le ore. Ya nosotros tenemos capellanes. Todo ese criterio irresponsable, que de hecho yo le recomendé al padre porque me llamó en ese momento, llama a la policía. Llama a la policía porque la ley es clara. Nadie te puede quitar un derecho que la ley exige. Y por lo tanto, es el desconocimiento, claro. El secretario de Salud actual, el Departamento de Salud, tiene una responsabilidad de reglamentar y de orientar los hospitales. Eso es parte de la responsabilidad que tiene el secretario de Salud y el departamento. Todavía no ha ejercido su responsabilidad. sí, pero me dijeron que de Fortaleza, eh, mis contactos en Fortaleza, cuenten de entero crédito, que se solicitó la reunión con el director de la Asociación de Hospitales y el secretario de Salud para que se le dé un entrenamiento a los hospitales sobre el tema. Sí, claro. Vamos a darle Y ese le, beneficio. y le advierto que la ley que ya aplica, cada infracción tendría como consecuencia $5,000 de multa. Ujú. Y si Tan, es, tan, tan, y tan. si es constante, podría ese hospital perder hasta la licencia. O sea, estamos hablando de cosas serias, con consecuencias serias. Yo les recomiendo a los hospitales, en lo que el hacha va y viene,
que orienten a sus empleados, porque la persona tiene derecho a ir al tribunal y la ley es clara. La ley no solo dice que puede ir la persona al que se le ha infringido el derecho, sino que incluso la iglesia, a nombre de esa persona, podría ir al tribunal para Y que hacer valer nosotros, su derecho. que nosotros tenemos los abogados que están dispuestos a hacer eso. Ah, claro, para que Mm. aprendan. Yo espero que los hospitales aprendan. Sí, y van a aprender. La gente aprende cuando se le enseña, se le educa. Sí, no, y yo espero que aprendan a las buenas, porque aprender a las malas no es el Bueno, proceso padre, más antes mejor. que se nos vaya a vencer el tiempo y tenemos un tema importante que ya lo pusimos en los titulares, que queremos hablar de la situación de la inmigración, ¿verdad? Lo que está ocurriendo con los inmigrantes en Estados Unidos y que cubra Puerto Rico. Han habido varias manifestaciones de decenas de personas y en unos lugares cientos. Una de las más emblemáticas porque fue la primera y donde ha habido mayor desorden o vandalismo o violencia ha sido en Los Ángeles, en una de las áreas. Los Ángeles es bien grande, de hecho tiene 10 millones de habitantes. Imagínense, Puerto Rico tiene 3 millones, Los Ángeles tiene 10 millones. eh, Wow. pues por lo tanto es una área. De hecho, ha habido toque de queda por la alcaldesa de 8 de la noche a 8 de la mañana, uno o 2 días. Ya la cosa ha ido aminorando, pero vandalizaron edificios, rompieron, inclusive de mexicanos que tenían su mercado y todo, se lo vandalizaron, las patrullas. Y creo que también en Chicago, Nueva York y Atlanta ha habido alguna que otra manifestación. eh, y en Puerto Rico, pues, se ha levantado la voz. De hecho, creo que no sé si hay una marcha en este fin de semana relacionado a eso también. Eh, yo pienso que hay formas y maneras de hacer las cosas. Enforzar la ley no es tan fácil, porque cuando la ley está basada a través de instrumentos como lo es la policía, la Guardia Nacional o el ejército, estos grupos pues están adiestrados y a veces el grado de tolerancia debe ser mucho, pero pues no, lo mucho no se sabe aquí cómo medirse en algún momento. Y ha habido esta situación para tratar de que se cumpla lo que Casablanca insistentemente todos los días llaman a la directora Rebeca González, llaman al de el FBI, a cada uno exigiéndole que cumplan una cuota, que cumplan. Mira aquí en el pueblo de Cabo Rojo, ahorita hablaré con uno de esas áreas, una dama que fue a buscar un permiso para vender helado en la playa, pues no tenía los papeles al día. Y lamentablemente el que estaba allí de la policía municipal, para mí que fue una intromisión indebida de él, porque eso no es su campo, E- e- llamó. Ella tiene los papeles al día, porque ella es víctima de violencia doméstica y la ley federal, por eso es que ella está en Puerto Rico, le cubría a ella y por lo tanto estaba en regla. Hubo lamentablemente, un acto irresponsable del policía y lamentablemente el alcalde de Cabo Rojo, en vez de desautorizar esa acción, dijo que el policía no cometió ningún delito. Aquí no estamos hablando de delito o no. Aquí lo que estamos hablando de un acto irresponsable de una mujer víctima de violencia doméstica que está en Puerto Rico porque las testigos de violencia doméstica tienen un estatuto particular. Lamentablemente, esta persona desarrolló, por decir así, una especie de aversión contra una pobre emigrante víctima de violencia doméstica y ha terminado en Texas. Claro, allá ella tendrá derecho, porque hay el debido proceso de ley, de reclamar, ¿verdad? Que ella está en un estatuto, eh, eh, por decir así, legal en Puerto Rico. De hecho, la secretaria anterior de Justicia le había pedido a sus fiscales que le dieran una lista de todas las víctimas que estaban en una situación, por decir así, indocumentada en Puerto Rico, precisamente para protegerlas, porque los testigos de crímenes, que a veces son víctimas,
tienen una protección particular en el derecho migratorio norteamericano. Es triste y lamentable la manera como se ejecutan estas intervenciones, pero uno sabía que no iba a ser nada perfecto, ¿verdad? Cuando se Claro, no es hace esto, lógico. Sí. eh, pero gracias a que la nación americana tiene su sistema de ley, la gente tiene la oportunidad de apelar o ir ante un juez. Sí, todo proceso, qué bien que usted lo dice, pastor. Usted, como emigrante indocumentado, tiene derecho al debido proceso de ley. Eso significa que usted no lo pueden deportar de un avión a menos que ya tenga la indicación que lo tienen que deportar, hasta que vaya ante un juez y pueda defender su caso. Por eso yo le digo a mis hermanos emigrantes indocumentados, tienen las mismas leyes que antes que se iniciara este proceso como se está haciendo. Hay un montón de leyes que protege, hay un montón de razones para quedarse en el país. Busque orientación legal. Eso es lo que yo pienso que deben movilizarse y más deben ayudar. El municipio de San Juan está ayudando y otros Sí, más deben ayudar y buscar esas ayudas porque eso les va a beneficiar y les va a proteger en alguna manera. Estamos orando para que esto se resuelva, pero la verdad es que fue promesa de campaña, la gente votó por eso y había un desorden en la frontera que gracias al Señor se ha detenido. Ya no tú no ves esos grupos y esas marchas y esas cantidades, muchedumbre de personas que querían, todo eso se ha ido normalizando también y eso hay que verlo como algo que ha sido importante. Padre, el tiempo está, se nos consumió el tiempo. Usted, a la verdad que ha hecho una aportación extraordinaria de temas elocuentes e importantes para Puerto Rico. Pero así nada, mismo es, pastor. Se nos quedaron cosas en el tintero, pero pero ahora continuamos la segunda parte. venimos ahí con el apóstol Walter ahí Eso a es. ver que, Y la mira, semana que viene dice continuamos. que va a aclarar lo de Cabo Rojo, que lo va a aclarar, que no es como tú dijiste. Vamos a ver eso, vamos a ver. Qué pena que no va a haber esa discusión entre ustedes. No, porque eso lo dijo la directora de ICE en Puerto Rico, la situación en la que se encuentra Sí, esta señora y las posibilidades que tiene con pero respecto a oramos por eso. quedarse. Bueno, Vamos a vamos a ver. la pausa aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Muy interesante los temas que estamos tocando. Y se une a la conversación ahora el apóstol Walter Santiago. Apóstol, Saludos, muchas bendiciones, qué bueno estar acá con nosotros. Oye, ya estoy extrañando el, el, el opening que me daba Padre Carlos. sí, sí, pero te consumía casi 5 minutos de tu tiempo. Fácilmente, Pero, fácilmente. pero eso se resolvió de esta manera. Debemos hacer una pequeña grabación de ese y entrarlo cuando... Pero fíjate, la gente nos está siguiendo por las diferentes Sí. plataformas, en el canal de YouTube, como Apóstol Ricky Rosado, en todos, muchos lugares más, gracias al Señor y a todas las puertas que el Señor sigue abriendo. Eh, para continuar la línea que llevamos con la situación de los inmigrantes, Ujú. la directora de, de HCI, yo me confundo si es de ICE o de No, es HCI, la directora es HSI. HSI, ¿verdad? HSI. Rebeca González ha estado explicando sobre la situación, ¿te acuerdas del Departamento de Transportación y Obras Públicas que entregó Ujú. una serie de nombres que estaban adjudicando unas licencias de conducir que Alejandro García Padilla celebra eso como lo más extraordinario y qué bueno, porque eso fue para identificar las personas que manejan un vehículo y violan la ley, que básicamente tú entregas la licencia cuando cometiste una infracción. Pero eso tenía un periodo, esa licencia tenía un periodo también de expiración. Sí, todas las licencias tienen periodo Sí, de no, expiración. pero ok. Todas las licencias tienen un periodo de expiración para nosotros. Por ejemplo, nosotros, la tuya y la mía, se expira Ahora cada 6 años. y tú la renuevas, pero Creo que la subieron a 8. esa no tiene renovación. Ok. Sí, hasta que no tuvieras la... Los permisos, eso es lo que te daba, era como decir un chance para seguir guiando,
En lo que hacías en lo que tú hacías tu... tu documentación. Pues mira, y eso no nos ha estado comentando, porque la realidad es que también eso se hizo en un periodo para buscar votos Ah, bueno, políticos, sí. porque sabía que la persona no estaba legal y le daba la impresión al que tenía la licencia, mira, pues yo tengo un reconocimiento de legalidad basado en algo que era incorrecto hacerlo. Ujú. Eh, la gente no se le orientó, no se trabajó con ellos para ayudarles al proceso de su naturalización, de hacerse ciudadano o de hacerse residente. Y hoy en día están en riesgo. ¿Por qué? Porque como tú bien has dicho, era algo Temporero. Era, temporero y era- casi artificial, en alguna manera. exacto. Entonces Era cosmético. las cosas hay que explicarlas como son, porque a veces caemos en esa diatriba y en ese amarillismo, ese sensacionalismo, y ahora todo el mundo se ocupa de los hermanos dominicanos, pero cuando nuestros hermanos dominicanos tienen situaciones por ahí, yo no veo a ninguno de ellos llevando la ayuda, la iglesia siempre llevando ayuda. Siempre la iglesia llevando ayuda. Cuando llegan, por decirlo, por mi área, que es por donde mayormente llegan, que es la área que más colinda con la República Dominicana. Cuando llegan por Rincón, por Cabo Rojo, por Mayagüez, por Aguadilla, porque los que llegan un poquito para el norte, que están perdidos, que los que llegan por el norte están perdidos sin brújula Sí, y y llegaron porque llegaron. eso lo capturan, eso sí que lo capturan más rápido. Pero cuando llegan por ahí nadie se preocupa. Nadie se preocupa, nadie dice nada. Yo tengo una sensación agridulce, te decía fuera del aire, porque pues uno conoce personas que son buenas personas. Oye, no todos los dominicanos, igual que cuando van puertorriqueños, se mudan para los Estados Unidos. Hay puertorriqueños, la gran mayoría, yo por decir bien alta, la mayoría son buenas personas, pero siempre hay un remanente que lo que va es En todos los grupos, en todas las en todos los sociedades. países. Sí. Entonces, hay gente que los dominicanos, por decirlo, que es lo que nos compete aquí en esta área, que es donde más, porque en el área ya de los estados, llámese Texas, llámese California, lo que abundan es mexicanos. Y hondureños y Salvadoreño. salvadoreños y toda esa área que colinda con Estados Unidos. Pero nosotros los dominicanos aportan mucho al país. Que habrá su bandido, pues sí, Como hay aquí en Puerto como Rico, los hay aquí, puertorriqueños que son unos bandidos. exacto, como lo que hay aquí. Y uno tiene ese sabor agridulce con esto. A veces la forma que se hace, pues uno debe entender que debería haber un poco más de empatía al respecto. Pero quería tocar así por encimita y voy a citar al propio alcalde en las declaraciones que Sí, él por la situación que ocurrió en allá en Cabo Cabo Rojo Rojo, con una dama que quería vender helados en lados y en fue a la buscar playa. algún tipo de permiso allí. Yo no sabía que para eso había que tener permiso para vender helado Sí. en la playa. Sí, siempre hay que. Pero escuche bien, y esto voy a citar a el alcalde, Jorge Morales. Dice, una comerciante de nacionalidad dominicana presentó una querella contra otra ciudadana dominicana por alegadamente realizar ventas sin los permisos correspondientes. Un agente de la policía municipal atendió la situación y al solicitar la identificación de la persona querellada notó que la licencia presentada no era válida. Luego de una verificación adicional se percató de que la persona no contaba con la documentación necesaria para estar alegadamente en Puerto Rico. Fue por iniciativa propia del agente de orden público que el agente contactó a las agencias federales pertinentes y ellos pues se encargaron del caso. Eh, aquí está, Aquí lo que ha estado, perdóname que te interrumpa, en discusión es hasta dónde tenía jurisdicción el oficial del ujú, municipio, de la policía municipal, para entrar a adjudicar algo que no le competía, ¿verdad? y él lo que hizo fue referirlo, en este caso al Border Patrol, que es que está, porque dentro de las agencias federales está el HSI, está el ICE y está el Border Patrol, que todos son primos Sí, sí, hermanos. y aduana y tanta Y cosa. sí, todos son primos hermanos y todos trabajan en común acuerdo, pero hay cosas que trabaja Border Patrol que no las trabaja HSI y viceversa. ¿Qué pasa? Que aquí está, si no me equivoco, el nombre de la persona que tiene los derechos de los dominicanos. Se llama, creo que José Rodríguez.
dominicano que defiende los derechos. que defiende los derechos de los dominicanos, le ha dicho innumerables ocasiones, si usted está aquí, ande con sus documentos, los documentos que tiene que andar. ¿Qué pasa? Si esta mujer tenía unos documentos, unos trámites Que la protegían porque creo que era que la víctima de violencia protegía, doméstica. pues mire, si usted no tiene esos documentos, esto no es un asunto, ellos se los van a llevar, la policía no va con usted. Bueno, se han llevado ciudadanos puertorriqueños, digo, ciudadanos americanos puertorriqueños. Estoy viendo un video de los Estados Unidos en estos días donde lo que le llaman esta gente racista, habían dos puertorriqueños cortando grama en algún lugar y la señora le está pidiendo los papeles y el otro le dice en español, no digas nada, no te molestes, porque la señora estaba inquiriéndole fuertemente. No digas nada, vamos a llamar a la policía, a los puertorriqueños, porque como el muchacho no hablaba inglés, le preguntaba, ¿tú hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? Y entonces al muchacho se le veía la cara, el señor, bueno, era un muchacho, ya era una persona mayor, se estaba como molestando. Y él le dijo, no hagas nada, le decía, por favor, no hagas nada. El otro compañero que estaba grabando, no hagas nada, vamos a llamar a la policía. Terminaron llamando a la policía. Hay mucha gente que no entienden. Aquí se han llevado personas puertorriqueñas o los han detenido, no se las han llevado, las han detenido. Cuando mira, yo soy un jíbaro de aquí. ¿Qué pasó aquí? Tú sabes. Y dentro de esto, pues hay que tener también empatía en la forma, en los que tienen niños. Según la directora de HSI, dijo que no se estaban separando familias. La escuché yo, la he escuchado 2 veces. Pero yo he visto, no, esos videos no son de aquí, pero he visto en videos de allá afuera donde la madre está pelando por los hijos. Sí, ha pasado de todo. Y, ha pasado de y yo todo. encuentro que eso está bien fuera de lugar. Sí, no, hay que buscar el punto de ser sensible en todo este asunto, pero las leyes migratorias están ahí y la promesa política de Trump está ahí y el que se estaba yendo de las manos la frontera y la delincuencia en Estados Unidos ha comenzado a cesar eso. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo esto se puede ir llevando a un punto de balance. Todavía los números de Trump no superan ni los de Biden ni los de Obama. ¿Sabes? Ellos deportaron más gente. Pero vamos a ver. Oye, en otro tema. Y mira, para Sí. cerrar antes de ese tema, ellos están deteniendo. Detención. Si tú logras proveer información de que de que tú estás documentándote, de que estás en el proceso y que te faltan ciertas cosas, ellos lo que te hacen es una citación, te toman todos Sí, te los datos dejan donde tú vives, salir como una fianza más o menos. como decirte una fianza, Sí, y entonces en eso. Ahora, los que no tienen nada, bueno, pues no los van a montar en un avión. Si no fuiste lo suficientemente diligente para atender tu situación, mucha gente deja pasar eso, como muchos de nosotros en otras cosas, ¿verdad? Las cosas tienen que Y atenderse. a los cubanos le detuvieron el parol humanitario. Sí, también, también. En otro tema, quería decirte, ya sabemos que estamos en ese periodo que Puerto Rico pasa todos los años y el Caribe, ¿verdad? No es de nosotros nada más, incluye a todo el Caribe, porque nosotros estamos en una ruta donde los huracanes y las tormentas pasan por aquí frecuentemente, y el gobierno de Puerto Rico está haciendo sus preparativos, la empresa privada está haciendo sus preparativos. Yo espero que las personas en lo individual también estén haciendo sus preparativos. Yo he hecho los míos. Pero la Fraternidad Pentecostal tiene un brazo que se llama el COE de la Frape. Y no es otra cosa que un centro de operaciones para emergencia nutrido de capellanes, nutridos de otras organizaciones en la Florida que son parecidas a la Frape, nutridos con el municipio de San Juan en una alianza con las 18 cocinas, que muchas de ellas están en iglesia, que el alcalde Miguel Romero abrió, nutrido con diferentes facetas médicas, ambulancias, todo un aparato. Y yo felicito a la fraternidad y al presidente Moisés Román y al doctor Israel Figueroa y a Areftalí y a Ponce, que han sido líderes en esto.
y se ha logrado formar un junte poderoso con emisoras de radio cristiana, con los KP4, o sea, está montada la cosa. Ujú. Y es una respuesta que tiene que saber el pueblo cristiano y tiene que saberlo el pueblo de Puerto Rico, que la iglesia dice presente una vez más. Estábamos organizados en diferentes otras formas y maneras, pero que ahora eso se está solidificando y está unido con diferentes grupos, Teen Challenge, eh, las asambleas de Dios que tienen estos de Samaritan Pulse y Hope, de Esperanza. Y qué bueno que sabemos que estamos organizados Y eso en se ese une también sentido. a lo del pastor Iván Sí, él está, Clemente. Eso, el tú comedor sabes. de la Kennedy, y no, y otras iglesias que tienen cocinas. eh, y fue bien bueno. De hecho, la Fortaleza, a través del licenciado Gao, la oficina de base de fe, tiene ahora, creo que un sábado 28, ahí en la iglesia de los pastores Guidini, va a haber un seminario de 1 de la tarde con la directora de ANSCA y el director de emergencia en Puerto Rico. O sea, eso va a ser muy, muy positivo, porque se va a adiestrar a los pastores, a los capellanes, a la feligresía en Ujú. general que quiera atender ese tema. Esos esfuerzos es bueno que la gente lo sepa, porque yo he estado diciendo que pueden haber beneficios, pueden haber cosas positivas, pero si la gente no sabe, si no se instruyen, si no se educan, es como lo que estamos haciendo con todas estas leyes que se han aprobado. Tenemos una decena de leyes aprobadas que benefician y resuelven problemas al Exacto. sector creyente, a las iglesias, a las organizaciones de base de fe. Pero si no se instruyen, felicito también a la FRAPE que nos abrió las puertas y nosotros dimos un pequeño seminario el martes y los líderes conciliarios se mostraron con gran interés, pero hay muchas iglesias independientes, hay muchos ministerios en Puerto Rico que no conocen sobre estos eh, eh, temas, sobre estas leyes y nos gustaría decirle que todo el que quiera un taller de libertad religiosa, de la personalidad jurídica de las iglesias, de cómo ahora va a ser el trato con Hacienda, con el Departamento de Estado, con el CRIM, con diferentes agencias, porque hay unas leyes que nos abrieron una plataforma para eso. Pues mire, comuníquese con nosotros, ¿verdad? Puede entrar a la página de Non-Profit Consulting, hacer su solicitud o nos llaman a nuestro número, el 787-510-1308, 787-510-1308, me deja un mensaje de texto si no le contestara, para programar, allá en el oeste vamos Exacto. a ir próximamente y en otros lugares. Oye, apóstol, Y sí, esto es importante y yo creo que, ¿te acuerdas que para María hubo mucho desvío de situaciones que ocurrieron con que decía que se robaban las cosas? Yo sí, creo que si eso a través del gobierno lo canaliza, el mismo aquel creo que se llamaba el Col 3, no, por tres, sí, sí, Col sí, 3, lo canaliza a través de todo este andamiaje que tiene la iglesia, que ya tiene la estructura montada, ya tiene la rueda hecha, y se lleva eso no a gente aparte, sino a la iglesia, que la iglesia conoce, porque no hay nada mejor en los barrios, en todos los barrios hay una iglesia, de cualquier denominación hay una iglesia. Y si se hace a través de la iglesia sabe cuál es la necesidad que tú tienes en el barrio. Y dice, mira, este hermano necesita una planta, este hermano necesita alimento, esto es lo que necesita. Aunque no vaya a esa iglesia, aunque no sea de la misma fe, pero porque la iglesia en emergencia no sí. está mirando de qué fe Pues tú eres. fíjate, se adelantó bastante, se hicieron, yo participé después de María, de unos seminarios que se hicieron y el gobierno entendió, por eso que se llamó a las iglesias las casas de adoración y de servicios esenciales. Exacto. Y hay muchas ya que tienen, Oye, que nosotros eh, hacemos con un peso lo que la iglesia, lo que el pues hay gobierno no muchas hace que con tienen 100. almacenes y hay otras que son almacenes satélite. Cuando llega la emergencia, una semana antes, la que es almacén le distribuye a la satélite para que si pasa la situación, ¿verdad? Se la cubra, si no, se lo devuelven al almacén central. Y todo eso ya, no, Puerto Rico está mejor preparado, Ujú. pero cada huracán o cada desastre es particular. Exacto, O siempre. sea, la gente cree que eso es, muchas cosas se pueden implementar, pero hay otras cosas que tienen su situación. Oye, te quería comentar, eh, esta situación de la violencia en ciertos
sectores de nuestra comunidad, entiéndase el deporte, Ujú. y también en las escuelas, eh, por los padres. Muchas veces en el deporte, los otros días dijeron una situación que está viendo con los padres en el deporte, donde los padres, los nenes jugando y ellos a golpe. Entrándose a De hecho, leña. tuvieron que suspender el juego y después darlo sin fanáticos. Los padres tuvieron que quedar afuera Wow. porque crearon un aspecto violento. En las escuelas hemos visto cómo los padres ponen los hijos a pelearlos, si no ellos entran a pelear y muchas de estas peleas son de mujeres. Esta semana creo que hubo ahí en Isla Verde, en un, no sé si era una discoteca o un salón, empezaron a pelear también. En Y el baloncesto superior hubo pues este eso es lo lunes. que te iba a decir. Ok, y quería comentar en eso, este jugador que era un ex NBAista, Coaching. de Marcus Cousin, la multa llegó a casi $10,000. Y Ahora lo eso, montaron sí, sí, y y lo suspendieron lo vetaron, o sea, aquí hubo un incidente que ocurrió hace un par de años con, no, creo que se llama Owen Martínez. Tuvo un incidente en una final con un fanático y lo multaron $2,000 y una suspensión de 2 partidos. Sí. Pero fue acabándose ya el juego. En este lo suspendieron, lo votaron en buen español para poderlo entender, lo votaron del equipo y este no vuelve más para No, acá. bueno, pero es que lo que hizo fue bien desagradable. Y todavía eso puede De hecho, pasar. los fanáticos también los expulsaron ese día. Sí, y puede haber demanda, que eso puede venir después. Eso puede haber demanda porque la persona también agredió. Que puede haber Sí, demandas sí. al equipo se te puede ver envuelto en una demanda, pero también fuera de eso, estamos viendo que los padres no se controlan en la emoción, en esta adrenalina que deja el juego. Oye, mis nietos todos son deportistas y Oye, ¿verdad que ustedes son deportistas? todos los nietos míos son deportistas. By the way, el mayor se me gradúa mañana de ingeniero y ya está trabajando en Sabana Grande. Ah, qué bien. Y todos ellos, pues la adrenalina, uno cuando un árbitro canta una jugada que uno entiende que no es la que es, pero a fin de cuentas el árbitro para eso está. Y el árbitro no las va a cantar a favor tuyo o en contra tuya, tú sabes. El árbitro las canta como las ve. Y si las vio, tal vez tú las ves en una forma diferente, pues la posición del árbitro era otra. Pero se enredan a pelear, los padres se hablan malo y ahí dentro de eso hemos visto estas situaciones donde en muchas ocasiones los muchachos tienen más facilidad de perdonarse, de saludar, "Ah, mira, mala mía", y seguimos por ahí para abajo, que los mismos padres que después no se hablan más y esto lo que crea es un mal sabor. Pero tenemos que llevar un mensaje como sociedad a nuestros adultos y tenemos que dar talleres para el manejo Exacto. de la violencia o la adrenalina en el deporte, saber separar una cosa de la otra. Aquí Porque se ha qué perdido la ejemplo, tolerancia. sí, porque qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos si nosotros los padres, que tenemos que educarlos, pues vamos a la cancha y nos comportamos de esa manera. Sabemos que el alcohol y el deporte no debe ligar, pero a veces en esos lugares, En todas las canchas, en todos los lugares venden bebidas alcohólicas. Lo que tú no puedes fumar, pero bebidas alcohólicas, entonces, ¿qué pasa? Como decimos, y esto lo voy a decir en buen puertorriqueño, se dan dos palos y a eso lo suma la adrenalina, es una mezcla fatal, fatal, fatal. fatal. Entonces tú le estás Y enseñando, si vas con un hijo tuyo y tú ves una jugada que el árbitro hace o algún foul que comete algún jugador y el árbitro no lo canta, entonces tú vienes e insultas al árbitro, pero tú estás con tus hijos menores, que tú le estás enseñando a esos hijos menores. pues, entonces también los jugadores tienen que saber que eso es parte Sí, de el la fragor. adrenalina y el fragor y tienen que también controlarse. Yo sé que a los fanáticos le gritan cosas, pero no llegar al tanto. Claro, también hay que tener unos ujieres o una seguridad para proteger a los árbitros, para proteger al jugador, a los dirigentes. De eso se ha podido controlar bastante. Yo me acuerdo que antes tiraban de todo a las canchas. Sí, que daban vasos y que daban. Ahora, el jugador, porque en esto hay el jugador. Pues yo jugué baloncesto y yo por muchos años conozco esto. El jugador que agreda a un árbitro está por vida.
Ok. La sanción es de por vida. Porque un árbitro es la ley dentro de la cancha, de cualquier cancha. Se le llama cancha a todo lo que, donde estén los jugadores, sea béisbol, sea fútbol, sea baloncesto. El árbitro es el que tiene la última palabra. Ahora, hay unas situaciones específicas que tú puedes clamar ahora con toda esta tecnología, donde, por ejemplo, en el béisbol, que lo usan mucho, el dirigente, en una jugada que él entiende que fue mal cantada, le pide al árbitro principal que se vean los videos. Y a través del video se puede retractar la jugada y se puede cantar, por ejemplo, en béisbol, si el safe o es out, o es strike o es bola, pues eso lo cantará después que vean el replay. Ok. Después que vean el replay, todos los árbitros van a verlo. Y todos ellos llegan a un consenso, ¿no? Y el árbitro dice, mira, después de ver el replay, esto fue lo que pasó. Bueno, esperamos que la tolerancia y la buena práctica Viste, aquí hablamos de social, todo, no de deporte. todo. Pues mira, no podemos dejar de hablar de lo que está haciendo el señor secretario de Corrección. Oye, está limpiando la casa. Está Llegó con limpiando, un escobón. sí, está deteniendo la corrupción allí las manzanas podridas las está sacando. Dice que todavía hay más y que hay investigaciones corriendo y que esas investigaciones inclusive venían de antes de él llegar. Él lo que ha hecho es ejecutarlas. Había uno prófugo, no sé si ya lo capturaron hoy, pero hasta ayer estaba prófugo. De Sí. todos los arrestos, Pasa que habían arrestos ayer de contratistas y de 4 oficiales de corrección. Los otros 4 eran gente de afuera, que se unían para llevar la droga, llevar celulares, hacer todo las fechorías que se estaban haciendo. Me parece a mí que hay que felicitarlo y hay que protegerlo y que se pueda sanar toda esa situación allí porque, bendito, ¿dónde vamos a llegar si el todo está... argumento que tal vez ellos van a levantar o la bandera que van a levantar es que mira, que lo estábamos haciendo porque tienen amenazada a mi familia y entonces porque este es el argumento, esta es la clásica. Y yo por temor de que lo hicieran, pues tuve que hacerlo, no por dinero, por mi familia. Y entonces Bueno, va a ver cómo, pero cometió el delito. cometió el delito. Si usted le está pasando eso por su amenaza, usted puede ir al FBI, usted puede ir a otras agencias y le van a dar protección y van a intervenir en el asunto. Ahora, hasta los drones están llegando. Ahora, yo no entiendo por qué esos drones pueden llegar y cruzar la verja. Y ahí hay unos policías afuera en unas garitas, o ya eso no está. Bueno, estaba antes, pero yo creo que una persona puede dispararle a un... No sé si por seguridad, pero es porque no quieren hacerlo, pero pues, algo tienen que hacer para... Un rifle, puede ser un rifle de perdigones, de ¿Verdad? alta potencia. No tiene que ser una bala. O puede ser una bala de bajo calibre y bajarlo, o una malla o No, ya algo. eso lo pusieron. Ya pusieron unas rejillas chiquititas, ¿verdad? Para que el aire pase, como una especie de screen, pero de metal. Y no puedes meter la mano para coger la droga que le traía el dron. El dron se paraba frente a la ventana. Yo vi en muchas ocasiones que fuimos a llevar personas a ver familiares de una celda de arriba a otra, bajar con un hilo, con una chancla de estas famosas chanclas metedeo. Sí. Ahí estaban ahí con un cordoncito bajando y nosotros mirando todo aquello, aquel espectáculo desde el estacionamiento. Y el policía en una garita allí. Yo digo, la chancla no está pasando. Ah, no, pues Esa entonces chancla tenía que ese ser. estaba comprado. Ese que estaba. Tú sabes, aquí hay muchas cosas que se están dando Sí. y no. Pero nada, felicitamos al secretario y oramos para que pueda seguir haciendo su labor y podamos seguir Y rehabilitando. la del DACO también. Y, Están, y- por lo menos esos dos están sí, trabajando y fuerte. el secretario dijo que los capellanes y los grupos cristianos allí son un testimonio de que la gente se puede rehabilitar. Amén. Amén. Así que Bueno, apóstol, se acabó nos la vemos. cosa. Dios bendiga a Puerto Rico. Dios bendiga a Puerto Rico. Buenas tardes.